al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Amén. Oremos a Dios. Amado Dios, con reverencia nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra total dependencia que tenemos de ti. Te ruego, Padre amado, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos, oh Padre, en este día del Señor. Te ruego que por medio de tu amado Hijo Jesús puedas, Señor, purificar nuestros corazones y que por medio del Santo Espíritu de Dios nos recuerdes todas las cosas que tú has dicho por medio de tu santa palabra. Tu palabra de verdad nos edifique, que tu palabra nos exhorte y que tu palabra también, Señor, nos reprenda y sea también aquel alivio que nuestra alma necesita. Permíteme, Señor, predicar tu palabra con autoridad y bajo la dirección de tu Santo Espíritu, quien ha, Señor, inspirado esta Sagrada Escritura. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos llegado ya a estudiar ya esta tercera parte del libro de Ageo, versículo a versículo. Hemos visto anteriormente que somos llamados por Dios a meditar y reflexionar sobre los negativos resultados que estamos teniendo al no tener a Dios como prioridad. En segundo lugar, vimos la vez pasada que hay muchas terribles consecuencias cuando no tenemos a Dios por prioridad. Tercero, por el otro lado, tenemos pérdidas de bendiciones por no tener a Dios como prioridad. Y en cuarto último lugar, vimos la vez pasada que en el caso más terrible, no tener a Dios como prioridad, el infierno está esperando. El infierno espera a los hipócritas que no fueron diligentes con su tiempo y sus recursos para la propagación del reino de Dios. Entonces, anteriormente habíamos analizado esto, hemos visto que este libro de Ageo trata de un pueblo que había detenido la obra y la reconstrucción por un problema que había acontecido en los tiempos de Nehemías. Pero por la gracia del Señor podemos ahora comprender que Él nos habla a tiempo. Y Él permite que podamos salir de ese estado espiritual que nos impide muchas veces ser útiles para Dios. Pero no sin antes entender que debemos servir a Dios y tenerlo como prioridad, tanto en nuestro tiempo como en nuestros recursos. ¿Se acuerda lo que decía Ageo? Meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, que cada uno de nosotros debía examinarse bien cuál era el camino que estamos transitando. Si pudiésemos poner un título a lo que hoy veremos por la gracia del Señor, diríamos que es la importancia de la obediencia cuando tenemos a Dios por prioridad. La importancia de la obediencia cuando tenemos a Dios por prioridad. Para eso consideraremos lo que dice en la versión, ¿cierto? Reina Valera 1960, dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Según Reina Valera, ¿cierto? Oyeron la voz de Dios por medio del profeta. Y no la oyó solamente los líderes del pueblo, sino también el pueblo mismo. Es decir, este pueblo de Dios en conjunto, ¿qué es lo que debía hacer? Oír la palabra de Dios. Y ellos la oyeron. Por este lado de la Biblia de las Américas, si bien no utiliza la palabra oír, la utiliza como obedeció. ¿Me entiende? Entonces es importante notar eso, amados en el Señor. ¿Por qué se acerca más en este caso al significado de la Biblia de las Américas? Porque
habla que no es solamente algo que se oye, sino algo que se ejecuta. Y algo que se ejecuta como obediencia delante de Dios. No es que solo ellos escucharon algo, sino que ellos, al escucharlo, obedecieron. Para entender esto, es importante señalar que donde sale en la Biblia Reina Valera 960, oír, o donde sale en la Biblia de la América, obedecer, es una palabra que en hebreo es la palabra Shema. No sé si la ha escuchado. La palabra Shema. Y es muy conocida porque en Deuteronomio 6, verso 4 al 6, está lo que se conoce, el pueblo judío, como el Shema. Shema o Israel. ¿Cierto? Porque Israel debía, ¿qué cosa? Escuchar. ¿Y cómo diría, si lo podemos decir en nuestra Biblia? Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta palabra Shema significa oír inteligentemente. Entonces no es como algo que se cayó y usted escuchó algo, no, esto es oír pero con inteligencia. Por implicación es prestar atención, por lo tanto se puede traducir como obediencia. Porque el que oye, ¿qué debe hacer? Obedecer. Obedecer. Entonces entendemos que en este sentido la Biblia de la América es un poco más cercana porque coloca que ellos obedecieron. Obedecieron la voz del Señor. Entendemos que el Shema es un llamado a la obediencia, un llamado a la reverencia, un llamado a la sumisión delante de Dios. Entonces en esta primera parte analizaremos que oír implica, ¿qué cosa? Obedecer, ¿cierto? Oír implica obedecer. Porque eso es lo que significa la palabra Shema. Por eso, este llamado es un llamado a la obediencia. Si verdaderamente estamos oyendo la voz de Dios, es porque estamos con toda la disposición de obedecer. Nuevamente, si estamos escuchando la palabra de Dios, debemos estar con toda la disposición de obedecer la palabra de Dios, porque esto es lo que se recalca en este libro de Ageo. Repasándolo nuevamente, dice así en la Biblia de la América: y Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, ¿qué hicieron? Obedecieron la voz del Señor su Dios. Obedecieron la voz del Señor su Dios. Esto es algo que se debe recalcar, porque si ellos obedecieron es porque ellos eran escogidos del Señor, porque ellos verdaderamente no solamente estaban diciendo que tenían fe, sino que eran capaces de ejecutar con obediencia lo que Dios les mandaba. ¿Se acuerda usted en 1 Samuel 15, 22, cuando está por un lado Saúl, y Saúl había recibido una orden de parte de Dios por boca de Samuel que decía que debía destruir todo Amalek? ¿Y qué es lo que hizo Saúl? ¿Hizo Shema? No, ¿cierto? Él escuchó solamente. No obedeció. Y es ahí cuando en 1 Samuel 15, 22, Samuel reprende a Saúl y le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grasa de los carneros. Entonces es importante lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Oír implica obedecer. Si estamos oyendo y no estamos obedeciendo, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso debemos recalcarlo con todas sus letras. Podemos hacer grandes sacrificios para poder estar en esta tarde aquí. Podríamos hacer grandes sacrificios por seguir en este camino del Evangelio. Pero si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, de nada sirve esos sacrificios. Porque el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención, que toda la grasa de los carneros que ellos ofrecían, recuerden que ellos ofrecían animales, ofrecer animales para el Señor también era un tipo de sacrificio, era sacrificio porque no era barato un animal, sobre todo para las personas pobres, y encontrar un animal sin tacha también es algo complejo.
Pero por mayor que fuera ese esfuerzo y trajeran el mejor animalito, si no lo hacían con obediencia no sirve de nada. Así todo sacrificio que hagamos sin obediencia no sirve absolutamente nada. Otra parte que debemos considerar con respecto a que oír implica obedecer es lo que Romanos capítulo 10, verso 17 dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es un llamado a creer el Evangelio, pero no solo es un llamado a creerlo, sino también a obedecerlo. Por eso dice, la fe viene por el oír. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que solamente escuchó y tiene fe? No, que obedeció, por eso tiene fe. Nosotros como cristianos reformados debemos decir que nosotros no creemos en la salvación, que la salvación es igual a fe más obra, ¿cierto? No creemos que en esta ecuación de fe más obras es igual a salvación. Nosotros creemos en una fe que obra. Ahí está la diferencia. Que esta fe está dentro de esa gracia que el Señor nos ha dado. Pero esa fe no es una fe sola, no es una fe solitaria. Es una fe que obra. Es una fe que verdaderamente tiene una evidencia. ¿Y esa evidencia cuál es? Santiago lo dice claramente en su segundo capítulo. La fe sin obra es muerta en sí misma. Y pone un ejemplo y dice, ¿quién que viendo a alguien que está padeciendo y le dice, id y calentaos, y no les da de las cosas que necesitan? ¿A dónde está la fe ahí? En dar lo que necesitan. No es solo decir el Señor te bendiga, ¿me entiendes, no? En otras palabras simples. Por eso el oír, el escuchar, implica a que nosotros debemos obedecer, o si no, nada de lo que estamos haciendo está siendo agradable delante de Dios. Entonces, no hay fe si no hay obediencia. Si usted lee el contexto de lo que es Romanos 10, 17, está hablando del Evangelio en el contexto. Por eso dice, la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra. ¿Pero cuál es la palabra? El Evangelio. Pero ellos oyeron el Evangelio porque obedecieron al Evangelio. Obedecieron a este llamado. Y cuando se obedece a este llamado, se obedece con fe y también con arrepentimiento. Es inseparable la fe y el arrepentimiento. Es algo que nunca debemos pasar por alto. Una persona no puede decir yo tengo fe, pero no me arrepiento de mis pecados. Esa es una fe muerta, una fe sin obediencia. Esto nos debe llevar a evaluarnos a nosotros mismos. Estamos escuchando la palabra de Dios en esta tarde, pero ¿verdaderamente estamos obedeciendo? Pero maravillosamente vemos aquí en este relato que tanto los líderes como el mismo pueblo de Dios estuvieron dispuestos a oír la reprensión y por implicación a obedecer. Pudiésemos hacer muchos mensajes acerca de lo que es priorizar a Dios, pero de nada sirve si no estamos obedeciendo. Y esto es algo que debemos evaluarnos cada semana, amados. Cada día debemos estarnos evaluando. ¿Estamos teniendo a Dios por prioridad? ¿Estamos verdaderamente escuchando la voz de Dios? Y sabemos que este oír viene, ¿por qué cosa? Por la palabra. Y la palabra de Dios demanda, ¿qué cosa? Obediencia. Demanda que nosotros nos presentemos delante de Él como reconociendo que Él está por encima de nosotros. Por eso el oír con fe viene de la mano, por implicación, viene de la mano con la obediencia. Sigamos en el relato. Dice, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, ¿qué hicieron? Obedecieron la voz del Señor su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Ellos no estaban obedeciendo la imaginación del profeta, ellos estaban obedeciendo a lo que Dios le había dicho textualmente, a lo que Dios le había dicho. No estamos aquí sugiriendo a que debemos obedecer mandamientos de hombres. Lo que usted y yo debemos obedecer, ¿qué es lo que es? La palabra de Dios, la palabra de Dios.
Ya hemos dicho anteriormente que oír, según la Biblia, implica obedecer. Pero ¿qué más hizo este pueblo? Siguiendo el verso 12, pero en su última parte, en la parte B, podemos decir, y dice, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces, oír implica obedecer. Y también está de la mano con él temer. Si verdaderamente vamos a obedecer a Dios, lo primero que debe existir dentro de nosotros es temor. Es temor. Porque si no hay temor de Dios dentro de nosotros, lamentablemente todo lo que estemos oyendo no va a servir para nada. Todo lo que nos estemos llenando de información no va a servir para nada. Porque para obedecer hay que oír. Y para oír y obedecer hay que temer. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cuál fue el resultado del oír con fe? ¿Cuál fue el resultado de su obediencia? Sino también temer. Esta palabra se traduce en el original, esta palabra que se traduce como temer, tanto en la Biblia de las Américas, tanto en Reina Valera, es la palabra hebrea yaré, que significa reverenciar, que significa estar con un espíritu sumiso delante de él. Aquí un paréntesis, muchas veces debemos usar de la exégesis para poder comprender más allá. Se fijan que si nosotros solamente nos tomáramos por Reina Valera y explicáramos, no, hay que oír al Señor, pero ahí no dice nada que hay que obedecer, ¿me entiendes? Habría que estudiar todo el texto para entenderlo, pero si uno va a la palabra original, puedo saber lo que está diciendo rápidamente. ¿Se fijan? Por eso es bueno también recurrir a lo que es un strong. Es bueno lo que es recurrir a estos elementos como logos que uno tiene para poder ver cuál es la palabra original ahí. Y así uno rápidamente puede identificar lo que está pasando aquí. Ahí el paréntesis. Entonces la palabra hebrea es yaré, temor. Si lo tomamos, como le digo, textualmente, ¿qué dice temor? Muchas personas, ¿con qué confunden el temor con el miedo? Ah, debemos andar con miedo. ¿Cierto? Podríamos decir eso, pero ¿qué significa temer? Sino mostrarse reverente delante de Dios. Por lo tanto, todo aquel que teme es aquel que obedece porque reverencia a Dios. Es decir, lo respeta con profundo amor, estando dispuesto a ser sumiso a Él. Entonces, ¿qué es lo que es temer? Es presentarse sumiso delante de Dios, con un profundo amor, con un profundo respeto. Entonces, alguien que teme a Dios es alguien que lo respeta, es alguien que lo ama y está dispuesto a qué cosa? A obedecer. ¿Se fija cómo todo está de la mano? Oír, obedecer y temer. Oír, obedecer y temer. Esta palabra yaré en hebreo denota como ese, ¿cómo decirlo? Como ese respeto que debe existir de un hijo hacia su padre. ¿Entiende? Por eso es que se le incluye el amor aquí. Aquí se obedece por amor, no por ese miedo al castigo. Si se notará la predicación reformada, no va a meterle miedo a la gente, ¿me entiende? Del infierno y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque aquí no se sirve por un temor o miedo al infierno. No estamos sirviendo a Dios aquí porque tememos ir al fuego del infierno, sino ¿por qué? Porque amamos a Dios. Porque desde que Él abrió nuestros ojos, desde que Él permitió que naciésemos de nuevo, ahora lo amamos. Entonces, si obedecemos y oímos su palabra, lo hacemos porque tenemos temor hacia Él. Es como me gustó, como Spurgeon lo pudo decir en una predicación, que no recuerdo el nombre en estos momentos, pero él lo podía ejemplificar aquí, decía, es como ese hijo que ama tanto a su padre y sus amigos lo llevan a cometer cosas malas. Y este hijo reflexiona y dice, ¿cómo voy a ser tan malo con mi papito de hacer esto? ¿Entienden? Eso es reverencia. No es mi papá me va a pegar en la casa, porque el miedo se pasa, ¿me entiendes? El miedo se pasa. Aquí lo que verdaderamente debiera estarnos moviendo es cómo le vamos a hacer a un Señor tan grande con nosotros. Ha sido tan amoroso con nosotros. ¿Cómo vamos a hacerle esto? ¿Me entiendes?
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Reverenciar a Dios. El Salmo 34, verso 9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, si verdaderamente somos un escogido del Señor, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, estamos dispuestos a ser sumisos. Y en nuestro sentido natural, caído, ¿nos gusta ser sumisos o no? ¿Nos gusta que alguien nos mande? ¿Nos gusta que alguien nos dirija? No. Pero si hemos nacido de nuevo, con total sumisión, en amor y respeto hacia Dios, obedezcamos su santa y bendita palabra. Si verdaderamente somos santos de Dios, estaremos dispuestos con temor a ser sumisos delante de Él. Y aquí es donde debemos hacernos la pregunta, ¿cuán sumisos estamos siendo delante de Dios? Porque este pueblo de Israel se tuvo que tornar sumiso. Le estaba yendo mal en sus cosechas, le estaba yendo mal en sus casas, todo lo que ellos estaban haciendo, le estaba yendo mal. El Señor los reprende por boca de Ageo y ahora ¿qué es lo que tiene que venir? Una reverencia y una sumisión de asumir y decir, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra tu pacto. Y con arrepentimiento y fe saldré de esto en obediencia. ¿Qué es lo que debían hacer ellos? ¿Alguien me puede responder qué es lo que debía hacer el pueblo? ¿Qué es lo que era la obediencia? Pero me refiero, ¿qué es lo que debían oír? El mensaje de Ageo. ¿Y cuál era el mensaje de Ageo si lo podemos centrar en una sola palabra? O dos palabras. ¿Reedificar qué cosa? El templo. Eso es. Esa era la obediencia. Entonces, ¿qué es lo que debían hacer ellos? Eso, reedificar el templo. Eso es algo básico. Eso es lo que tenían que hacer. Entonces, arrepentimiento, ¿qué es lo que es? Cambiar de actitud. Ellos estaban edificando sus casas, estaban haciendo todas las cosas para ellos. El profeta los reprende. Y ahora la obediencia, sumisión y temor, ¿cuál es? Ir y construir el templo. Entonces arrepentimiento y la fe, como le dije, van de la manito. Y como van de la mano arrepentimiento, en palabras simples significa cambio de actitud. Si mi actitud era irreverente hacia Dios, ahora es reverente. Si mi actitud era buscar mis propios proyectos y propósitos, ahora mi actitud es priorizar a Dios sobre toda decisión que tome en mi vida. ¿Me entiende? Si el concepto es tan claro, es tan evidente, pero tan difícil cuando es el momento de tomar la decisión. Porque nos pretendemos muchas veces engañar por nosotros mismos. ¿Cuán sumisos estamos siendo delante de Dios? Me gusta mucho lo que Josué dice casi al final de su vida. En Josué 24:14 dice, ahora pues, temed a Jehová. Entonces eso le estaba diciendo Josué, teman a Jehová, es decir, ténganle miedo, estén siempre con miedo. No, mire lo que dice. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. ¿Se fija? Entonces el temor va de la mano con la sumisión y la sumisión va de la mano con la obediencia. Entonces cuando él está diciendo teman a Jehová está diciendo sírvale. Pero sírvale con integridad, sírvale en verdad. Quiten de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Entonces el temor va de la mano también con un cambio de actitud. No puedo decir es que yo soy un temeroso del Señor y sigo haciendo lo mismo. ¿No nos hemos encontrado acaso en nuestra vida haciendo eso? Señor, quiero salir de esto. Y volvemos a lo mismo, de nuevo, volvemos a lo mismo, de nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Qué reverencia estamos mostrando ante Dios? Hay algo mal que está pasando con nosotros. Debemos notar cómo temer a Dios, según Josué, es un llamado a ser sumisos y ser obedientes. Es un llamado a servir a Dios con integridad. Y es así como se mostró este pueblo. Desde el líder, como es Zorobabel, desde el sacerdote, como lo era Josué, y todo el remanente del pueblo, oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo. Es importante que nosotros entendamos que la palabra que se predica cada domingo o los estudios bíblicos que se hacen el día miércoles podamos identificar y podamos examinar si verdaderamente están alineados con la palabra de Dios.
¿Se fija? Ellos obedecieron a la palabra de Dios y a la palabra de Ageo. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Ageo está alineada con la palabra de Dios, por lo cual era algo que yo debía obedecer. Entonces es importante también que aquí debe estar el discernimiento del pueblo, examinar si verdaderamente esta palabra está alineada, esta palabra de Ageo, del predicador, está alineada con la misma palabra de Dios. Pero si yo no tomo tiempo para leer la palabra de Dios, si no tomo tiempo para estudiar la palabra de Dios, ¿podré tener un buen discernimiento? Para esto hay que dedicar tiempo. Y ahí es donde volvemos. La importancia de obedecer y así tener a Dios por prioridad. Nunca voy a tener a Dios por prioridad si no soy sumiso, si no obedezco. Si no obedezco. Tercer lugar, obedecer es actuar, es poner manos a la obra. Porque muchos de nosotros podemos en esta tarde estar convencidos por la palabra de Dios. Estar convencidos y al evaluar nuestras vidas podemos decir, sí, hay muchas cosas que tengo que cambiar. Pero cuando empezamos, ¿me entiende, no? Ese es el punto. Porque las predicaciones muchas veces nos convencen. Pero después, como esa semilla que fue y cayó junto al camino, viene el malo, como esos pajaritos, se la lleva. Y después nos olvidamos de todo lo que nos estamos comprometiendo con el Señor, de todo. Entonces eso quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Porque, vamos a ver, que aquellos que obedecen son aquellos que actúan. Son aquellos que ejecutan. Son aquellos que ponen manos a la obra. Esto nos ayudará mucho a entender, tal como nuestra confesión de fe nos llama a entender la seguridad de la fe y la salvación. La seguridad, de la gracia y la salvación. Es importante que entendamos este punto. Porque si tememos, oímos, obedecemos y actuamos, ¿eso qué nos va a entregar a nosotros? Seguridad de la salvación. ¿Cómo yo puedo saber si soy o no salvo? ¿Estoy oyendo? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy temiendo a Dios? ¿Estoy trabajando? ¿Estoy poniendo manos a la obra? Volvamos al relato. Y dice así, verso 13, Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. ¿Y qué hicieron? Y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Entonces, si usted ve la carta parte, que diga esta porción parte en el capítulo 1, dice, en el mes sexto, en el primero del mes, en el día primero del mes, vino palabra del Señor, en el mes sexto. ¿Y cuando ellos comenzaron? El día 24 del mes sexto. Entonces, ¿cuánto se demoraron en entender la palabra del Señor? Poquito. Fue casi, ¿entienden? Están reflexionando, el profeta está predicando y ellos están avanzando. ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que mostró que ellos verdaderamente estaban arrepentidos? ¿Qué es lo que mostró que ellos verdaderamente estaban arrepentidos? Que ellos vinieron y comenzaron la obra. ¿Quiere tener seguridad de su salvación? Ponga manos a la obra. Sabemos que la salvación es por gracia, pero esta fe que tenemos no es una fe de plástico, ¿entiende? Es una fe genuina. Hemos nacido de nuevo. El espíritu que tenemos no es cualquiera, el espíritu de Dios. Y Él nos ha dado el espíritu por medida. ¿A qué me refiero con esto? No es que algunas personas el Señor le dio más espíritu que a otras, no, a todos nos dio lo mismo. Pero hay algo que nosotros debemos trabajar en ser llenos del Espíritu Santo. ¿Entiendes? El Señor a todos nos ha dado el mismo espíritu. Pero ¿por qué no todos somos llenos? Por nuestra negligencia. Entonces debemos entender que el tercer punto aquí, obedecer es actuar. Obedecer
es poner manos a la obra. Como dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Si Él es mi Dios, yo le obedezco. Si Él es mi Dios, comienzo a trabajar ahora. No mañana, no pasado, comienzo a trabajar ahora. Es importante saber que si bien no creemos que la fe más la obra es igual a la salvación, sí creemos que la fe dada por la gracia de Dios posee en sí misma obra. Oímos porque tenemos fe. Obedecemos porque tenemos fe. Y si oímos y obedecemos porque tenemos fe, esa fe es una fe que obra, que resultará en un, como dice la palabra también, fruto. Por eso le llamamos que nuestra fe es una fe que obra. No es una fe más obras, sino una fe que obra. ¿Se nota la diferencia con la iglesia de Roma? La iglesia de Roma dice que la fe, el creer es una cosa y obedecer es otra cosa. ¿Entienden, no? Pero nosotros decimos, si alguien tiene fe, es porque obviamente tiene obra. ¿Y ese quién le ha dado eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? Cuando han nacido de nuevo. No creemos que la fe y la obra están separadas la una de la otra. O que de alguna manera pueda sobrevivir la una sin la otra. Si tomé un ejemplo, sería como un manzano sin raíz. ¿Puede sobrevivir o no? Un manzano sin raíz. Te recuerdo un amigo de mi papá que un día le molestaba un árbol de durazno, una mata de durazno, le molestaba en su casa y la cortó. Y se acuerda que le dijo, llévatela por si acaso la voy a plantar por ahí. ¿De qué sirve? Para la leña, para el fuego, porque ¿de qué sirve si usted corta ahí sin raíz y lo planta? No sirve de nada. Sí, una persona que dice que tiene fe. Una persona que tiene fe y no obra es semejante a ese manzano que es cortado y sacado de su raíz y usted lo planta por ahí. ¿De qué sirve? De nada. De nada. De nada, de nada, de nada. Por eso yo, si pudiera ejemplificarlo, la fe es como la raíz. Y todo el árbol y la estructura y el fruto es lo que proviene de la raíz misma que es la fe. Entonces por eso alguien dice que tengo fe, pero yo no puedo hacer. Entonces no tiene nada. No tiene nada. O tiene fe o no tiene fe. O tiene fe genuina o no tiene fe genuina. Es así de simple. Por eso esto nos va a traer una seguridad de la salvación o nos va a llevar a entender que a lo mejor aún no hemos sido salvos. Santiago 2, 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amados, por Ageo, por esta parte que estamos predicando, estamos siendo llamados a tener Dios como prioridad. Pero eso no lo vamos a ver aquí. ¿En qué sentido? Aquí cuando estamos sentados escuchando, o yo que estoy aquí hablando, no lo vamos a ver aquí, eso lo vamos a ver en la vida diaria. ¿Cuál es el fruto de nuestra fe si verdaderamente poseemos esa fe? Por tanto, no es solo tener una convicción de ser obediente a Dios, sino verdaderamente tener fruto. No es solo estar convencido, es evidenciar fruto. Es evidenciar fruto. Lucas 6, 44 al 46 dice, porque cada árbol se conoce ¿por qué cosa? Por el fruto. Pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es importante identificar qué fruto estamos dando. Y muchas veces eso se va a reflejar con qué es lo que estamos transmitiendo. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Cómo está siendo nuestro fruto delante de Dios? ¿Estamos siendo verdaderamente obedientes? ¿Estamos poniendo verdaderamente manos a la obra? Examinémonos a nosotros mismos si es verdad que estamos en la fe. Si es verdad que estamos siendo obedientes a Dios. Porque para tener a Dios como prioridad, debemos primero tener al Espíritu Santo.
Si queremos tener a Dios como prioridad, debemos tener genuina fe, que la da el Espíritu Santo. Si queremos tener a Dios como prioridad, debemos haber nacido de nuevo. Si queremos tener a Dios como prioridad, comencemos a obedecer. Si es que verdaderamente tenemos el Espíritu Santo. Lucas 8:8 dice: la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola del sembrador el Señor está hablando de esta semilla, que es el Evangelio del Reino. Pero esta semilla cayó en diferentes lugares. Una entre espinos, otra junto al camino, y la otra entre pedregales y la otra en buena tierra. ¿Y eso qué nos muestra? Que solamente uno es los que son nacidos de nuevo. Cuando la semilla cae, ¿dónde? En buena tierra. Y cuando cae en buena tierra, ¿qué es lo que da? Fruto. Si el Evangelio puede llegar a todos los que estamos acá, pero solo los que poseen fruto son los que han nacido de nuevo. Es fuerte, es duro, pero es así como el Señor nos muestra. ¿Y qué es lo que dice? Lleva poco fruto, dice, lleva mucho fruto. Porque el que cae en pedregales, viene el sol, se va a quemar. El que viene, que cae junto al camino, ¿qué pasa? Vienen las aves y se comen la semilla. Y la que cae entre espinos, ¿qué pasa? Los espinos empiezan a ahogar la palabra. Pero aquellos en los cuales esta semilla del reino ha sido sembrada y ha caído en buena tierra, ellos ¿qué es lo que van a dar? Fruto. Entonces, si soy obediente, ¿qué es lo que voy a tener? Fruto. Si quiero tener a Dios como prioridad y he nacido de nuevo, ¿qué es lo que tengo que tener? Fruto. El Señor Jesucristo explica esta parábola y específicamente quiénes son aquellos de los cuales han caído aquella semilla que cayó en buena tierra. ¿Quiénes son los buena tierra? Mateo 13:23 dice, Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, mire lo que es, este es el que oye y entiende. ¿Se acuerda lo que significa Shema? Shema significa oír con inteligencia, por implicación obedecer. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Mateo 13? El que fue sembrado en buena tierra es el que escucha el Shema. Es el que verdaderamente obedece. Entonces, si usted y yo somos buena tierra, lo primero que debemos examinar es que si verdaderamente estamos poniendo por obra lo que estamos escuchando. Si verdaderamente estamos dispuestos y sumisos, temerosos de obedecer a Dios y verdaderamente estamos entendiendo. ¿Qué cosa? La palabra. Y si alguien verdaderamente oye y entiende la palabra, va a dar fruto. Y no solamente fruto a 100, sino a 70 y a 30 por uno. Es evidente cómo estos textos bíblicos hablan por sí solos, que aquel que es obediente no solo lo es de palabra, sino que lo es en hecho y en verdad. Ageo, reciben, entienden, a lo largo de estos días ellos entienden que están haciendo mal y ellos dicen, vamos a ir a reedificar, vamos a ir a hacer el templo. Ahí se nota verdaderamente que ellos aman a su Señor y temen a su Señor de manera reverente. De manera reverente. Si no tenemos claro qué es ser obediente, porque también nos podemos preguntar, ¿y qué es ser obediente? Es llevar fruto, pero ¿qué es llevar fruto? Se fija que a veces los predicadores decimos cosas, pero muchas veces dentro del pueblo hay personas que no entienden tampoco, que no leen su Biblia, o que la leen y no la están entendiendo. Entonces necesitamos aterrizar estos conceptos. ¿Qué es obedecer? Porque yo quiero priorizar, yo creo que los que estamos aquí estamos y hemos apartado este tiempo porque deseamos priorizar a Dios, tener a Dios como prioridad, ¿cierto? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Obedecer, necesitamos haber nacido de nuevo en primera instancia. Pero ¿qué es tener fruto? Necesitamos entender qué es lo que es tener fruto. Segunda de Pedro en el capítulo 1, en el verso 3
Del verso 3 al verso 11, según de Pedro 1, del verso 3 al verso 11 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces Pedro, si usted me sigue ahí con la escritura, si lo puede subrayar y ver por ahí, dice, ¿qué es lo primero? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, ¿a quién le está hablando aquí? ¿Al mundo o le está hablando a los escogidos de Dios? A los escogidos de Dios, porque le dice, ¿qué le ha dado? La vida y la piedad. ¿Y quién se lo dio? Por su divino poder. ¿Y mediante qué lo dio? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y para tener conocimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oír. Si yo quiero ser obediente, debo tener conocimiento, porque es lógico, para no equivocarme en obediencia, debo tener claro cuál es el mandato, cuál es la orden de Dios. Aquí yo debo mostrarme humilde delante de Dios. Pero Él nos ha dado, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaste a ser participantes. ¿Y de qué estamos siendo participantes? De la naturaleza divina. ¿Y cómo somos participantes de la naturaleza divina si no en esta unión con Cristo? ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, si quiero tener a Cristo como prioridad, ya yo debo entender que ya no vivo yo. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. La negación personal es sumamente importante, porque si no hay negación personal, ¿cómo vamos a hacer que verdaderamente Cristo viva en nosotros? ¿Me entiende? Si Cristo vive en nosotros es porque Él nos gobierna, no porque nosotros estamos siguiendo las cosas por nosotros mismos. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces aquellos que han nacido de nuevo han recibido por la gracia de Dios las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esto se le ha sido dado por medio de Cristo, se le ha hecho participante en esta unión con Cristo en la naturaleza divina. Por lo tanto, ahora nosotros nos hemos apartado del mundo, nos hemos apartado de la mundanalidad. Entonces, para tener fruto hay que vivir apartado ¿de qué cosa? De la mundanalidad. Tenemos que negarnos cada día. Porque nuestra mundanalidad no quisiera tomar una Biblia, nuestra mundanalidad no quisiera tomarle el tiempo que Dios se merece para estudiarla, no quisiera tomarse el tiempo para orar, no quisiera tomarse el tiempo para congregarse, no quisiera tomarse el tiempo para ninguna de estas cosas. Pero si hemos nacido de nuevo, nosotros estamos huyendo de la concupiscencia del mundo, es decir, de sus malos deseos. ¿Y qué es lo que es llevar fruto? Aquí lo responde en el verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Aquí debemos considerar una cosa, si hemos nacido de nuevo, ahora nosotros ¿qué debemos hacer? Trabajar, porque esto no es que yo recibí el Espíritu y ahora ando así. No, esto es una santificación progresiva. Si bien el Señor nos va a perfeccionar y en esta tierra somos incapaces de llegar a la estatura de un varón perfecto, sí, la palabra del Señor nos pone una responsabilidad. Trabajaos en vuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que ¿quién es el que puso tanto el querer como el hacer? Dios. Entonces hablamos de la soberanía de Dios, pero también hablamos de nuestra responsabilidad como seres humanos. Y en nuestra responsabilidad, ¿qué es lo que debemos mostrar? Diligencia. Algo que es cuando dice uno, jefe, necesito ir a hacer una diligencia. Usted no le está pidiendo permiso para cualquier cosa, sino para algo que necesita hacerlo ya, ahora. Una diligencia es algo que usted tiene que hacer ahora. Entonces lo mismo, aquí cuando en los tiempos de Ageo recibieron esta palabra, ellos entendieron inmediatamente que debían ahora, no es decir, Señor, en un mes más voy a juntar plata y ahí vamos a reedificar tu templo. No, ahora. Es ahora. Es ahora o nunca. Entonces, para hacer y mostrar una real obediencia y evidenciar una real fe,
y evidenciar que verdaderamente hemos oído, y evidenciar que verdaderamente todo esto puede ser posible porque hemos nacido de nuevo, debemos mostrar diligencia. Por eso dice, por esto mismo, añadida a nuestra fe, ¿qué debemos añadir a nuestra fe? Virtud. A la virtud, ¿qué debemos añadirle? Conocimiento. Y este conocimiento, ¿qué de? Dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. La otra vez, cuando hace años atrás tocamos este texto, nos dimos cuenta, para los que lo pueden recordar, que esto es igual que una escala. Primero, ¿cierto? Empezamos con esta fe. Y esta fe que está añadida, ¿qué cosa? A la virtud. Pero esta virtud no es solo decir, no, si el Señor puso este fruto en mí y yo ahora tengo todas estas virtudes del Espíritu de Dios, pero esto yo tengo que añadirle ahora conocimiento. Porque si no le añado conocimiento a esa virtud va a quedar ahí como silenciosa, no sé lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de manera natural, pero no de manera que lo entiendo. Pero ahora que añado ese conocimiento, y para añadir conocimiento, no es que le va a llegar así, ¿me entiende? Empezar a trabajar. Quiero ser obediente, ¿qué es lo que debo hacer? Si verdaderamente he nacido de nuevo, debo añadir ahora conocimiento, debo estar y comenzar a leer mi Biblia. Gracias al Señor que nos ha dado este plan de estudio, ¿cierto? Para poder, de alguna manera, llegar al punto de leer toda nuestra Biblia. Le doy gracias al Señor que ya estamos llegando ya al Nuevo Testamento. Si bien, ¿cierto? Algunos van un poquitito más lento, pero gracias al Señor van camino allá. Van camino allá. No hay que desanimarse, hay que seguir. Y sabemos que leer la Biblia en un año es un paso. En poco más de un año es un paso. Pero luego de ese pasito vamos a tener que ir añadiéndole complejidad a la cosa. Porque no sé si se fija, ¿qué es lo que pasa? Usted sabe que el ser humano, nosotros como ser humano somos pecadores. No, hay que tener diligencia para leer la Biblia. Y venimos y leemos la Biblia como una metralleta, así. Podemos leerla rápido, rápido. ¿Y qué estamos entendiendo? ¿Me entiendes? Porque esto, y eso es lo que nosotros debemos tener, esto no es una competencia, quién llega primero, ni tampoco quién lee más palabras por minuto, pero a su vez nosotros también tenemos que entender, pero primero lograr la constancia de poder leerla completa, y luego de eso, si el Señor nos permite, aquí, ¿cierto? Permítame hacer este paréntesis, pero es lo mismo que estamos hablando, después nosotros quizás vamos a leer de un capítulo, pero vamos a tener que reflexionar qué es lo que dice ese capítulo, ¿entiendes? ¿No? Quizás va muy lento y no lo vamos a poner una meta en un año ni dos, pero sí de que cada capítulo que leamos lo entendamos y tengamos un cuadernito al lado donde vayamos haciendo nuestra propia reflexión. ¿Qué entendí de este capítulo? ¿Qué entendí del segundo capítulo? ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? ¿Me entiende? ¿Cómo sería ese ejercicio para nosotros? Hemos visto las meditaciones. Antes veníamos, escuchábamos la prédica, captábamos algo, pero ahora estamos forzados, ¿cierto?, a escribir esa meditación y darle otra vuelta más en nuestra casa. Darle otra vuelta más a las cosas. Y eso está ayudando en nuestro conocimiento. Porque a la virtud, ¿qué es lo que hay que añadir? Conocimiento. ¿Y qué es lo que después hay que añadir? Dominio propio. ¿Sí? Porque ¿qué empieza a pasar cuando ya tenemos harto conocimiento? Nos empezamos a inflar. Y ahora, mire, vemos otros hermanos por ahí de otra iglesia, ¿cierto? Creemos en la universalidad de la iglesia. Vemos a otros hermanos de otras denominaciones y empezamos a mirarnos. No, dominio propio. El fruto del Espíritu es dominio propio. Yo tengo que mostrarme humilde. Tengo que dominar esa naturaleza pecaminosa. Y después del dominio propio, ¿usted sabe lo que viene? La paciencia, que es una de las cosas que Dios nos ha dado como fruto, pero hay que trabajarla. Porque quizás ya tenemos, ¿cierto? Obviamente esta fe, esta virtud, tenemos este conocimiento, tenemos este dominio propio, y ya estamos en esa escala. Se fija que es como una escala, ¿no? Estamos en ese dominio propio, estamos ahí. Pero ahora la paciencia, eso es lo que más cuesta, ser constante. Tener la paciencia para seguir. Hay pruebas, cosas que pueden pasar, pero esa paciencia, ¿sabe lo que va a producir? También piedad. Ser personas que verdaderamente tengan esta palabra, la apliquen a sus vidas y ahora la vivan. Y ahora que la viven, ya no es solamente un conocimiento, hermano, hay que hacer esto, hay que hacer esto. No, ahora yo que lo conozco, ahora yo me compadezco de los hermanos. ¿Entiende? Por eso le decimos la lectura, aliente a los hermanos que quizás van un poco más lentos, aliéntelo, no los desanime, como que
No, aliente, o los mismos hermanos que a veces les cuesta llegar, aliéntelos para que puedan llegar. ¿Por qué es bueno eso? Porque hay que tener paciencia. Esto no es una carrera de los 100 metros planos que llegamos ahí. Esto hay que seguir, ser constante, ser diligente. Entonces es importante, amados hermanos, ir entendiendo todo esto. Usted sabe que después vienen las pruebas, vienen las cosas, y ahí es que donde se va a usar esa paciencia. Y luego esa piedad de practicar lo que vivimos. Y esa piedad, ¿sabe lo que va a colocar en nosotros? El afecto fraternal. ¿Por qué? Porque ahora que ya tengo conocimiento, lo he aplicado, he visto la paciencia, he visto las pruebas, he visto todas estas cosas, y ahora que estoy viviendo esto, ahora yo me compadezco de los hermanos. Ahora ya sé que esto no es tan fácil como decir, oh, tú tenés que cambiar y hacer esto. No, nos cuesta, somos débiles. ¿Me entienden, no? Por eso que el Señor nos envía a veces estas cosas para que nosotros vayamos poniéndolo en armonía y así empezamos a tener este amor fraternal, ese amor hacia los hermanos. Y luego de eso, ¿qué es lo que tenemos que mantener? El amor, que es complejo. Cuando vengan dificultades y todas estas cosas. Entonces, vamos viendo, amados hermanos, que ¿qué es lo que debemos mostrar? Diligencia. Diligencia, rápido, esto es rápido. ¿En qué sentido rápido? No que vayamos así haciendo las cosas tontas y locas, sino con prontitud. Tiene que ser algo que no vamos a dejar para mañana. Es ahora. ¿Y qué dice? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, mire lo que dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces, si quiero tener fruto, tengo que mostrar diligencia a poner por obra la palabra de Dios. ¿Me entiende, no? Porque para ser obediente debo seguir todo esto que Pedro nos está diciendo. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Es decir, no es que yo llegué y listo. Tengo que seguir subiendo y bajando esta escala, subiendo y bajando esta escala, y constantemente, hasta que cuando venga el Señor, Él supla todo aquello que nos falta. Y nos conforme en el final a un varón perfecto. Entonces dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos mostrar entonces? Diligencia. Alguien que obedece, alguien que verdaderamente ha oído la palabra de Dios, alguien que verdaderamente tiene fe, alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, está dispuesto a trabajar para la gloria de Dios. En cuarto lugar, hablando de esta obediencia que nos va a permitir priorizar a Dios, en cuarto lugar, la bendición que conlleva la obediencia. También
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo son aquellos que trabajan, son aquellos que obedecen, son aquellos que ejecutan aquello que Dios ha puesto en sus corazones, que es lo que mantiene su buena manera de vivir. En el nuevo pacto, es decir, el pacto de gracia, todos aquellos que creen en Cristo ya tienen la presencia prometida de Dios, es decir, poseen esta bendición, la cual nos ha dado ser real sacerdocio y un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Pero aquí entonces, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta sería, ¿estás verdaderamente en Cristo? ¿Estamos verdaderamente en Cristo? Porque en el antiguo pacto, si ustedes obedecen, están conmigo, si no obedecen, no están conmigo. Pero en el nuevo pacto, Dios está con nosotros siempre. Entonces, ¿cuál sería esta bendición? Esta bendición es que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, el Señor está con nosotros. Si no hemos nacido, Él no está. Y esa bendición no está dentro de nosotros. Por eso la obediencia es tan crucial. Porque la obediencia muestra que verdaderamente tenemos fe, que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que verdaderamente hemos ido con fe. Pero aquí hay una respuesta clara, como lo dijimos anteriormente. Por nuestros frutos seremos conocidos. Segunda bendición que vemos acá. Entonces, la bendición que dice Ageo, el Señor va a estar con ustedes ahora que son obedientes, ahora que han escuchado, ahora que temen a Dios. Y el verso 14 de Ageo 1, verso 14, otra bendición que hay en la obediencia dice: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos. Aquí también, nótese que vemos otro punto aquí. ¿Qué es lo que se despierta en ellos? El espíritu. Pero el traductor, el que escribió aquí, puso espíritu con E minúscula, tanto en Reina Valera como en Biblia de la América, los dos colocaron en minúscula. Y eso quiere decir que aquí obviamente no está hablando del Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu de hombre. ¿Quién es lo que necesita ser despertado? Dios, no nosotros. Pero ¿quién es el que nos despierta a nosotros? Dios. ¿Entienden? Entonces aquí no está tampoco diciendo aquí que nosotros somos los que debemos obedecer por nuestra propia capacidad, que nosotros somos los que debemos ir por nuestra propia capacidad, que nosotros somos los que debemos temer por nuestra propia capacidad, que nosotros debemos poner mano a la obra por nuestra propia capacidad, sino que debemos. Hermano Vicente, por favor, ¿se puede sentar por aquí? Por favor, hermano. Entonces, amados, vamos comprendiendo esto. Tan importante, que esto no es un sinergismo, es decir, que nosotros colaboramos con Dios en esto, no. Esto es que Él es el que despierta. Entonces, si lo vemos confesionalmente, dentro de nuestra confesión de fe dice que algunos pueden quedar tan disminuidos que no se ve obediencia en ellos. Entonces, ahí es donde viene la inseguridad de la salvación. Ellos tienen una seguridad, sí, pero su pecado hace que ellos estén en inseguridad. Pero esto nos muestra que la salvación nunca la perderá el elegido de Dios. ¿Por qué? Por muy disminuidos que estén, Dios quiere lo que va a hacer, va a despertar el Espíritu de Dios. Y los va a despertar. ¿Con qué razón? ¿Con qué causa? Para que ellos se vuelvan en fe, arrepentimiento y obediencia a su Dios. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre,
El tiempo en el cual está conjugado estos verbos es tiempo pasado. Ustedes trabajaron, ustedes hicieron todo esto. Pero miren lo que dice. Y no has desmayado, pero tengo contra ti, el tiempo presente, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Entonces, ¿pueden unas personas llegar, puede una iglesia disminuirse a tal punto que no entienda y no esté trabajando? Puede llegar a ese punto. Pero si son verdaderos, ¿ellos qué van a hacer? Van a volver al primer amor. Van a comenzar a trabajar verdaderamente para la gloria del Señor. Pero si no, van a dejar de ser iglesia. Y van a dejar de ser iglesia no porque los escogidos dejaron de ser escogidos, sino que esos escogidos murieron y quedaron puras personas que no han nacido de nuevo. Así las personas que dicen ser obedientes y con hipocresía están en una iglesia y nunca han nacido de nuevo, nunca van a poder obedecer. Por lo cual, nunca van a poder ser salvos. ¿Me entienden? Porque para obedecer, ¿qué es lo que debió pasar en nuestra vida? Haber nacido de nuevo. En otro tiempo, y aquí no hablo de aquellas personas que no han nacido de nuevo, sino los que han nacido de nuevo, pero ahora están en este pecado de no tener por prioridad al Señor. Dice, quizá en otro tiempo teníamos a Dios por prioridad, pero en este tiempo estamos débiles. Dios, despierte nuestro espíritu. Dios, despierte nuestro espíritu para que entendamos verdaderamente que para servir a Dios debemos ser obedientes. ¿Y esto qué significaría? Que Dios está orando en ellos. Me gusta mucho lo que Romanos 8:16 dice. El Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es lo mismo que podemos ver aquí en Ageo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo. ¿Y quién estaba dando testimonio? El Espíritu de Dios le estaba dando testimonio a su espíritu de que ellos son hijos de Dios. Así aquellos que quizás por el pecado puedan hallarse en esta tarde debilitados y sin fuerzas, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo va a dar testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Con qué evidencia? Con que ahora nos va a levantar para que sigamos trabajando. En ese sentido, amados, debemos marcar una distinción. Dios ha dado dones a su iglesia. Algunos dentro de las iglesias han sido pastores o han sido predicadores y quizás han caído pecados graves de los cuales no han quitado su salvación, pero sí los ha descalificado para que ellos puedan ser pastor o los ha descalificado para que ellos puedan predicar. ¿Pero qué significaría para ellos entonces volver a trabajar? No necesariamente trabajamos desde un púlpito. También podemos trabajar exhortando a nuestros hermanos. Entonces, también esto hago este paréntesis, porque algunas personas vienen de fuera y dicen, no, yo caí en tal pecado, el Señor me perdonó, sí, el Señor lo puede perdonar, pero ya ha quedado descalificado para el ministerio público. Ahora solamente debe estar desde una sillita o ayudando a los demás. Entonces es importante, el Señor, podemos estar en un momento tan débil, incluso a caer en esos pecados más graves, como dice la confesión, sí, pero ya después el Señor los va a llevar al arrepentimiento, pero eso también trae consecuencias. Entonces no esperemos llegar a esas consecuencias por ser poco diligentes. No esperemos llegar a esas consecuencias. Entonces, hacemos esta última pregunta. ¿Un nacido de nuevo puede pecar? Sí. Y puede cometer este pecado de no tener a Dios como prioridad. Pero, una cosa, pero no es un practicante del pecado. Entonces aquí igual una contradicción, no. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Un nacido de nuevo puede pecar, pero no puede morir viviendo en ese pecado. Tarde o temprano, el Espíritu Santo le dará testimonio a su espíritu de que es un hijo de Dios y tendrá que volver y retomar lo que ha dejado. Tarde o temprano el Espíritu Santo de Dios lo llevará al arrepentimiento y fe para que regrese a la obediencia. Y su espíritu será despertado a actuar. Ahora sí,
con una manera reverente, sumisa delante de Dios. Muchas personas dicen volver del mundo a la iglesia, pero no vuelven con sumisión, vuelven al tiro buscando puestos, vuelven al tiro queriendo hacer algo y tratando y después, ¿sabes? No. Es que llegar como el hijo pródigo. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? Exigiendo, sumiso, te dejo. Entonces, ¿cómo evaluaremos si una persona verdaderamente que quizá ha caído en pecado y vuelve después de haber sido disciplinado, vuelve con arrepentimiento, si verdaderamente vuelve con sumisión? Esta herramienta también nos ayudará a identificar lo que es la disciplina de la iglesia. Pero ¿cómo podemos decir que verdaderamente Dios pudo perdonar a Zorobabel, a este hombre llamado Josué y al pueblo? Porque Dios despertó su espíritu, porque Dios lo sacó del error, porque Dios lo sacó de aquel pecado que ellos estaban cometiendo, de no tener a Dios por prioridad. En conclusión, la obediencia es sumamente importante, ya que significa que verdaderamente hemos oído y tenemos fe genuina dada por Dios. Entonces, si somos obedientes es porque tenemos fe genuina, y esa fe genuina, ¿quién la ha dado? Dios. Segundo, la obediencia es sumamente importante, ya que muestra cuán reverentes y sumisos somos delante de Dios, y si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Tercero, la obediencia es sumamente importante, porque de manera inseparable está unida y destinada a trabajar, a orar, para la gloria de Dios, dando a conocer el fruto de su Espíritu en nosotros. Tercero, la obediencia es sumamente importante, ya que nos da la bendición de que Dios sea con nosotros, de que seamos su pueblo, sus sacerdotes, su nación santa, su pueblo adquirido, llamado a trabajar y producir fruto para su gloria. Siguiente punto dice, la obediencia es sumamente importante, ya que muestra la bendición de que Dios nos provee en aquellos momentos más oscuros de nuestra vida. Ese despertar y ser llevados a la fe y al arrepentimiento y seguir trabajando para su gloria. Y por último, la obediencia es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y eso nos da la certeza y la seguridad de nuestra salvación. ¿Estamos en obediencia? Si verdaderamente podemos seguir. Por último, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío, ¿qué hizo el pueblo? Comenzó a trabajar para la gloria de Dios. ¿Tenemos a Dios por prioridad? Evidenciemos en nuestro diario de vida. Oremos. Santo Dios, ¿cómo no agradecer este amor tan grande e incomparable que has tenido para nosotros, Señor? Cuando contemplamos tu palabra y vemos la obediencia, la vemos como algo tan grande, Señor. Pero si nos has dado tu Espíritu, nos has dado fe, nos has dado virtud, nos has dado, Señor, conocimiento. Nos has dado, Señor, dominio propio. Nos has dado paciencia, Señor. Nos has dado, Señor, amor fraternal. Nos has dado piedad. Nos has dado, Señor, amor en ser participantes de la naturaleza divina. Estamos unidos a Cristo por fe. Y le damos gracias porque tenemos estas bendiciones de parte de ti, Señor. El fruto dará manifiesto que es el árbol. Así, Señor, nuestra manera de vivir evidenciará si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Te ruego que si hay alguno de nosotros que aún no ha nacido de nuevo, tu Espíritu Santo le haga una nueva criatura, le lleve a la obediencia, al oír con fe, le lleve a la reverencia, para que pueda producir su misión. Lo lleve, Señor, a obrar, que la fe es una fe que obra. Lo lleve a con toda diligencia presentar su corazón delante de Dios. Señor, nos has dado la bendición
de que tú estés con nosotros, protegiéndonos, sustentándonos, Señor, cuidándonos. Nos has dado, Señor, esta bendición. Y gracias te damos que aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, que ni tú lo quieras, Señor, pequemos delante de ti gravemente. Si hemos nacido de nuevo, tú despertarás nuestro espíritu para que pongamos manos a la obra, para volver con sumisión, en obediencia, con arrepentimiento y fe, no exigiendo nada delante de ti. Que nuestra manera de vivir evidencie, oh Señor, si verdaderamente te estamos dando la prioridad sobre todo. Te ruego, Señor amado, que tu palabra obre durante esta semana en nosotros. Amén. Vamos a cantar el último salmo al Señor y así vamos a estar despidiendo esta reunión. Salmo 34. Salmo 34, bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová. Que este salmo nos lleve a entender que nuestro tiempo le pertenece a Dios y Él es nuestra prioridad. Salmo 34, nos ponemos de pie para cantar este hermoso salmo. Bendeciré a Jehová todo el tiempo que viviré, su alabanza yo tendré en boca sin cesar. Mi alma se gloriará en Jehová con emoción, y los demás su corazón lo oirán, se alegrarán. Conmigo engrandecer al glorioso Jehová y su nombre de santidad. Alcemos a una vez al Señor Dios, que en su bondad Él me oyó y al momento me libró de lo que me asusté. Aquel que lo miró fue alumbrado con su luz y su rostro por su virtud no se avergonzó. Este pobre clamó y lo escuchó Jehová y lo vino a liberar de lo que lo angustió. El ángel del Señor acampa en proximidad de aquel que lo teme en verdad y es su defensor. Ved que es bueno Jehová, dichoso quien confía en él, sus santos a Jehová temen, nada os faltará. Pásame el león y tiene gran necesidad, mas al que lo busca en verdad no falta bendición. Hijos oídme ven, su temor os voy a instruir, que hombre desea vivir, días para el bien ver. Guarda de hablar maldad, de engaños tu boca hablar, haz bien y apártate del mal, busca y lejos de paz. Los
ruego que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de tu pueblo y haga resplandecer su rostro sobre nosotros y seremos salvos. Padre, te suplico y te ruego que bendigas a tu pueblo con aquella bendición que es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Salvador y Dios les bendiga y que tengan una muy buena semana.